Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar sobre este tema tan particular, en algún momento espinoso, con el correr del tiempo no tanto, hasta que se ha convertido en ley, que tiene que ver con esto de la ley de muerte digna. Precisamente entonces vamos a hablar con aquellos que han contribuido de algún modo a mitigar el dolor, a atenuar los efectos que pueden surgir como consecuencia de las enfermedades terminales o no tanto, que son los médicos paliativistas. Pero esto de la muerte digna se suma un poco a lo que puede ser su labor, o por lo menos para que ellos nos clarifiquen de qué estamos hablando en particular. Así que he convocado nuevamente al doctor Nicolás Garrigue, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Que es médico especialista en medicina familiar, además de especialista en cuidados paliativos, profesor auxiliar de medicina paliativa en la Escuela de Medicina de Posgrado de la USAL y miembro de la Fundación Pallium. Y por otro lado, el doctor Carlos Jaferata, gracias doctor por estar, que es especialista en medicina interna y en geriatría, jefe de la sección Cuidados Paliativos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Junto a ellos vamos a tratar de conversar, clarificar a lo mejor algunos aspectos que tienen que ver con esto de la muerte digna y eventualmente también ver su comparación con lo que era la eutanasia o lo que es la eutanasia. Pero esto va a surgir como consecuencia de la conversación que tengamos con ellos. Mi estimado doctor Garrigue, vamos a conversar en principio para dar un concepto de qué estamos hablando. Bien, Luis, la ley que fue sancionada por las dos cámaras es en realidad una modificación de una previa que era sobre los derechos del paciente. Creo que es la 26.529. Y trae algunas aclaraciones que son importantes. Una de las que consideramos más importantes y valiosas es que incorpora en su segundo artículo, en el último inciso, el H, la necesidad de ofrecer cuidados paliativos integrales a todos los pacientes que tengan enfermedades avanzadas o padecimientos. Esta es la gran modificación para nosotros que hace dar más relieve a esta ley. Es decir, es lo que habíamos hablado en su momento también, que era importante como para incorporar y que tenga entidad propia todo esto que estábamos hablando de lo que significan los cuidados paliativos. Pero, ¿qué viene a ser esto de la muerte digna? Bueno, gracias Luis por la invitación. Pero, por un poco favor, ampliando lo que comentaba Nicolás, esta ley, para hablar un poco de la ley de los derechos del paciente en relación a los profesionales y a las instituciones de salud, así se llama la ley, que consta de 4 capítulos principales. Uno es la de los derechos del paciente, dentro de los cuales está el derecho a la atención, el derecho a un trato respetuoso y digno, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de voluntad. Después hay otros capítulos en cuanto al consentimiento informado, a la información de la salud, y otro capítulo que se dedica a la historia clínica. Básicamente en la ley de muerte digna, como decía Nicolás, toca algunos puntos en especial. Uno es en la autonomía de la voluntad, donde otro es el punto que decía Nicolás, el derecho al acceso a los cuidados paliativos de los pacientes. Y volviendo a la autonomía de voluntad, en este artículo que modifica o que agrega, lo que expresa es la posibilidad o el derecho del paciente que se encuentra en una situación en una enfermedad irreversible o incurable o en un estadio terminal, la posibilidad de rechazar procedimientos quirúrgicos, medidas de sostén vital o de reanimación artificial, cuando son desproporcionadas o extraordinarias a la perspectiva de mejoría que estas medidas puedan aportar o cuando producen un sufrimiento desmesurado, ¿sí? Esto creo que es uno de los puntos también, junto con el derecho al acceso a los cuidados paliativos, son los 2 puntos más importantes, creo, de la ley. Ahora, yo digo, esto tiene que ser con consentimiento voluntario, ¿no? O sea, es voluntario. Si el paciente no está en condiciones de hacerlo, se supone que los familiares más directos son los que pueden decidir.
Es así. La ley puntualiza bien estos conceptos. Lo que es el consentimiento informado lo definen con bastante detalle, sobre todo diciendo que es importante incluir al paciente y eventualmente su medio más cercano, su entorno más cercano, en las decisiones terapéuticas, en acceder o el dejar de acceder. Esto tiene que formar parte, no es simplemente firmar un papelito donde acuerdo esto, sino que tiene que recibir toda la información de qué significa hacer algo y qué significa no hacerlo. Ahora, esto, te interrumpo 2 segunditos porque viene a cuento del porqué de esta ley, que tuvo una impulsora realmente trascendente, que ha sido la mamá de esta chiquita que nació prácticamente muerta o nació muerta y después fue reanimada, pero prácticamente está con muerte cerebral, o sea que de algún modo está muerta. Esto es un ejemplo de que esto aparentemente la ley no tendría a lo mejor aplicación en este caso en particular, salvo las consecuencias penales que podrían surgir para el médico que pudiese tomar una determinación en este aspecto, ¿no? Así es. En realidad la ley, sin entrar en detalle, creo que no viene a resolver el tema, no se aplica, pero bueno. Sino fue dar andamiaje a la expresión de deseos de la madre, ¿no? Claro, fundamentalmente. Claro. Creo que igualmente, bueno, bienvenido sea que a partir de esto surge esta discusión a nivel social, en el Congreso, pero bueno, expresa un poco lo que la sociedad pide o se está pensando, ¿no? Creo que surge a partir de estos casos, pero bueno, bienvenido sea, como dije antes. Un poquito retomando la pregunta que hiciste antes, si es necesario que el paciente tome la decisión, es necesario. De hecho, en otro de los artículos que toca la ley es la posibilidad de que el paciente exprese directivas anticipadas, de que el paciente, y no paciente, de que cualquier persona pueda expresar su voluntad anticipadamente en el caso de que se encontrara en una situación de un estadio terminal o en una situación de enfermedad incurable o irreversible, que en ese momento quizá no pudiera expresar su autonomía, puede dejar anticipadamente su voluntad expresada, ¿sí? Esto ya estaba tocado en la ley anterior, lo vuelve a remarcar, pero creo que es algo importante, ¿sí? La posibilidad de directivas anticipadas, y en el caso de que no haya dejado directivas anticipadas y no tenga la posibilidad en ese momento de decidir por voluntad propia, ahí sí es cuando los familiares más cercanos tienen la posibilidad de tomar la decisión en nombre de esta persona. En cuanto a lo de las directivas anticipadas, está nuevamente detallado, y hay una cosa que consideramos algunos, por ahí no todos, poco feliz, que es que ante la ley explicitan que las directivas anticipadas deberían estar avaladas por un escribano público. La verdad que esto no nos parece necesario, porque una persona en su sano juicio puede ser capaz de entender lo que puede pasar en una situación de enfermedad grave o de enfermedad terminal, y la verdad que si hay un buen contacto con su médico, con su institución que lo protege, nos parecería suficiente para esto. Hay que decirlo. ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia frente a esta ley? O sea, ¿cómo perciben ustedes que puede haber reaccionado la Iglesia a favor, en contra? Es decir, la amplitud de criterios como para ver efectivamente si esto es viable, no es viable, si es propicia, si no es propicia, si viene a salvar algunas cuestiones realmente Bien, importantes. yo creo que hay varios puntos de la ley muy positivos y creo que la Iglesia también está totalmente de acuerdo con esto. Uno es que introduce el concepto de proporcionalidad de los medios terapéuticos que se utilizan, que es un concepto en realidad que fue desarrollado más ampliamente por la Iglesia y por la bioética personalista, que es la bioética en la cual sigue un poco la Iglesia, que es la proporcionalidad del método que se utiliza o de los medios terapéuticos. ¿Y proporcionalidad en relación a qué? En relación a la perspectiva de mejoría que ese método puede tener y los sufrimientos o el costo
no digo solamente el costo económico, porque también eso va, pero el costo emocional, el costo físico que puede acarrear ese procedimiento para el paciente, ¿sí? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos importantes es la de los cuidados paliativos, ¿sí? Que la Iglesia también promueve los cuidados paliativos desde sus orígenes, incluso los cuidados paliativos surgen antes de nuestro siglo, muchísimo antes, como obra de beneficencia, promulgado por órdenes religiosas. Y el tercer punto es que vuelve a sostener la posición contraria a la eutanasia, la misma ley. En el punto de que habla de las directivas anticipadas, la ley dice que aquellas directivas que estén relacionadas con eutanasia se tienen que tomar como inexistentes, ¿sí? O sea que claramente rechaza la ley la eutanasia. Y este es un punto más que favorable, sobre todo en este momento de la sociedad donde el valor de la vida a veces está un poco más flojo, que la sociedad haga la sociedad a través del Congreso haga esta firme exposición en contra de la eutanasia. Creo que nos da la tranquilidad de que se está respetando la vida en aquellas etapas más vulnerables como en estadios terminales, y creo que también se tiene que sostener en etapas vulnerables como es el recién nacido o en el por nacer o en el recién concebido. Yo digo, aprovecho que él habló de eutanasia para preguntarte la diferencia en qué es la muerte digna y la eutanasia. Es muy sencillo y al mismo tiempo hay mucha confusión sobre estos términos. La eutanasia, que claramente se puntuó como no posible en la ley, en el país y que marca esta también, sería un acto médico que responde a una demanda del paciente de adelantar su muerte por un procedimiento, recibiendo una inyección letal o alguna medicación que produzca esto, para mitigar su sufrimiento y evitar prolongar este sufrimiento. Los cuidados paliativos en general estamos sí por la prevención del sufrimiento y en contra de la eutanasia, porque consideramos que tenemos muchas opciones para aliviar este sufrimiento y de hecho funcionan. Hay países donde la eutanasia está reglamentada y es legal, y en esos países también hay cuidados paliativos, pero las experiencias son desiguales en distintos países con esto. La ley claramente niega la posibilidad de eutanasia y nos ampara a nosotros los médicos de tener que responder a ese pedido. Ahora, antes de ir a una pausa, a mí me gustaría saber un poco el concepto de ustedes respecto de esta posibilidad que brinda la ley y el intercambio que puede existir con el paciente o con los familiares de los pacientes en virtud de esta posibilidad. ¿Cómo reaccionan o cómo piensan ustedes de la reacción del médico, en este caso el médico paliativista, para expresarle al paciente o al familiar de que efectivamente una solución para no sufrir más, qué sé yo, es esto de la muerte digna? ¿Ustedes sienten que están en esa posibilidad de sugerir, no sugerir, hablar, no hablar, o simplemente responder a la inquietud de los pacientes? A ver, Lo puse en un problema terrible. No, creo que la ley viene a afirmar algo que ocurre en la realidad. Les da tranquilidad en principio. Sí, da tranquilidad, pero creo que un poco afirma lo que pasa cuando hay una buena relación médico-paciente, que creo que es fundamental siempre, pero en estos momentos más todavía. Esto ya viene ocurriendo. Un poco, volviendo también a la pregunta anterior, la ley lo que rechaza acá es el encarnizamiento terapéutico, que es como la otra contracara de la eutanasia. Uno es cualquier medida de acción o de omisión que busca la muerte del paciente, adelantar la muerte del paciente, y el encarnizamiento terapéutico vendría a ser las medidas que estiran, prolongan situaciones de sufrimiento y de agonía. Y los cuidados paliativos lo que quieren es, bueno, acompañar en la situación de terminalidad sin adelantar la muerte ni prolongar agonías. Esto es un poco lo que viene ocurriendo. La ley nos viene como a sostener esto que hacemos es realmente lo que hay que hacer, ¿no? Amparado por la ley. En la realidad, como decía, esto ya viene ocurriendo.
cuando hay una buena relación médico-paciente, se vienen dando situaciones y a veces naturalmente surge que, primero, que el paciente no quiere continuar con procedimientos que no le van a aportar un beneficio, ¿sí? Y quizá antes es un deber nuestro como médicos, de todo el equipo de salud, evaluar bien la proporcionalidad de los métodos, de las intervenciones que podemos proponer, ¿sí? No es tampoco que hay que hacer una medicina a la carta, bueno, usted elija qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Nosotros tenemos el deber, con el conocimiento, con la experiencia, de evaluar primero si realmente lo que vamos a proponerle al paciente tiene algún beneficio o no. Si no tienen beneficio real, no tenemos ni que proponerlo. Muchas veces pasa que a veces se proponen cosas que sabemos que no van a tener beneficio porque nos cuesta aceptar nuestra propia limitación, ¿no? Como médicos. Primero está evaluar y cuando quedan dudas a ver si va a tener un beneficio o no, ahí es cuando tenemos que abrir el juego al paciente y la familia y juntos tomar esta decisión, donde el paciente puede rechazarlo porque él considera que es desproporcionado. Voy a actuar como médico paliativista, les voy a dar la tranquilidad de que paren un poquitito, voy a pedir un corte comercial, así rebobinamos y entramos a considerar otros aspectos que tienen que ver con esto tan importante de la labor que cumplen ustedes. Ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Estamos en Diagnóstico y Debate y estamos abordando todo esto que tiene que ver con la ley de muerte digna y estamos con los médicos paliativistas, el doctor Nicolás Garrigue y el doctor Carlos Caferata. Y con ellos estamos intercambiando ideas, más que nada ellos intercambian ideas respecto de este tema en particular. Nos habíamos quedado pendientes con algunos otros temas o algunas aristas que tienen que ver con esta ley, que no es solamente una ley que contempla la muerte digna, sino que da andamiaje a la labor que cumplen los médicos paliativistas ya regularmente, normativamente hablando, que era algo que se estaba buscando, a pesar de que debiera existir alguna otra ley que también lo incorpore como una prestación especial dentro de lo que es la obra social, ¿no? Esto es una cosa que habíamos hablado en su momento que no tiene, no está realmente reglamentado dentro de lo que puede significar una prestación dentro de la obra social. No sé quién lo regula eso, quién lo determina. ¿La misma obra social, Ministerio de Salud? ¿Cómo es esto? La verdad que, como vos decís bien, pensamos que esto también puede ser una punta de lanza para lanzar la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que hubo muchas comisiones de trabajo para elaborarla, y si bien hay leyes provinciales de cuidados paliativos en Río Negro, en Santa Fe, en Misiones, Córdoba, creo que Formosa también, en ninguna de estas está efectivamente reglamentada. Y pensamos que, así como esta también debe reglamentarse después de que la Presidencia firme su aprobación, la reglamentación de una ley nacional de cuidados paliativos va a ser importante para que nuestra labor, como decís, tenga llegada a los usuarios. Claro. Tanto en la medicina pública como en las obras sociales y como en los prepagos. Porque ¿cómo intervienen? Porque viene a cuento ahora, después volvemos un poco a la ley de muerte digna, pero es interesante volver a rescatar un poco esta labor que ustedes cumplen. ¿Cómo es la participación de ustedes dentro de lo que puede significar atenuar el dolor o compartir con el médico de cabecera que trata la enfermedad de fondo, cómo equilibrar situaciones, en fin, la labor específica que cumplen junto al paciente? A ver, nosotros trabajamos a la par del médico de cabecera. Absoluto. Él pide su participación. Generalmente es el médico de cabecera el que pide la participación nuestra. En algunos casos es el mismo paciente o la familia que conocen
la existencia de los cuidados paliativos quienes llegan a nosotros, quienes acuden a nosotros. Pero en general es a través del médico tratante, ¿sí? Sea el médico de cabecera, el médico clínico, el médico oncólogo, es que deriva los pacientes. Y esto, bueno, un poco lo que charlábamos recién, al no estar reglamentado una ley que especifique la actividad de los cuidados paliativos, está librado a los recursos que tenga cada lugar y a lo que cada situación, cada obra social pueda ofrecer, ¿no? Con lo cual es muy desparejo en distintos lados del país, incluso en las mismas zonas, en la capital puede haber disparidad entre una obra social y otra, entre un lugar público y otro, y esto es lo que un poco Nicolás decía, que es necesario que sea algo universal para todos, un acceso para todos. Creo que es necesario, como decía, una ley nacional de cuidados paliativos. Volvamos a la ley de muerte digna. A ver, ¿a qué habilita y a qué no habilita esta ley en particular? Porque pueden originarse también algunos problemas jurídicos como consecuencia de todo esto. ¿Ustedes cuáles ven, o sea, o qué perciben que puede existir respecto de esto en particular? Lo que habilita y lo que nos obliga es hacer lo que venimos haciendo desde los cuidados paliativos y desde gran parte de la medicina, por suerte, es incluir al paciente en las decisiones. Que el paciente sepa lo que está sucediendo y que participe de las decisiones terapéuticas, sabiendo las consecuencias que pueda haber. Desde allí también implica ser responsable de esta participación, diciendo hasta acá sí, hasta acá no. De este modo sí, de este modo no. A propósito de lo que él dice, en el caso particular de estar vinculados a máquinas especiales, ¿pueden ustedes desenchufar? A ver, el tema es la no aplicación o la discontinuación de una medida de soporte vital, como podría ser una máquina, háblese de un respirador artificial o un equipo de diálisis, como de métodos de reanimación artificial puede no iniciarse o no aplicarse o discontinuarse, ¿sí? La ley admite las dos cosas. Pero no por iniciativa propia del médico, sino con consentimiento absoluto y total. Eso es determinante. Sí, sí. Vuelvo a decir lo que dije un ratito antes, ¿no? Primero está la indicación médica, ¿sí? Cada medida tiene que ser antes evaluada por el médico, por el equipo de salud, si realmente tiene un beneficio para el paciente, ¿sí? Perdón que insiste en esto, pero a veces puedo traer una experiencia. Muchas veces en el hospital los residentes ingresa algún paciente en situación de terminalidad cuando ya la enfermedad está avanzada, ha progresado distintos tratamientos y está en estadios terminales, incluso en estadios en situación de fin de vida. Y a veces los residentes dicen, bueno, hablamos con la familia a ver si lo intubamos al paciente o algo. Entonces ahí paremos un poco. ¿Tiene indicación médica? ¿Qué vamos a lograr con una intubación? ¿Vas a mejorar el estado? ¿Vas a salvarlo? ¿Vamos a hacer algo? No. Bueno, entonces no hay una indicación médica. Eso no es un procedimiento para discutir, porque no tiene ningún beneficio, ¿sí? Entonces, primero está esa indicación, ¿sí? La discusión es de las medidas que realmente pueden tener algún beneficio y es lo que decía Nicolás, ahí es cuando hay que participar y el paciente tiene que decidir si se aplica o no. Me está surgiendo una duda, más que duda es una pregunta, una inquietud. Si ustedes no tienen capacidad para poder determinar qué es lo prudente o imprudente, son tan médicos como los residentes o los médicos de fondo, al contrario, a lo mejor tienen incorporada esta capacidad de decidir efectivamente lo más prudente. Perdón, yo hablo de esto porque muchas veces estas situaciones ocurren en la guardia, que es donde están los residentes, son los que están en general todo el tiempo, entonces a veces ocurren en momentos en los que no estamos nosotros presentes. Por eso es que a veces ocurre esto. No. Pero está claro, Luis, nosotros como médicos y con experiencia tenemos que saber cuáles son las conductas médicas idóneas. Y esto la ley no es la que nos va a explicar esto. Absolutamente. Claro. De todos modos, así como no sería lógico discutir una intubación en un paciente que no va a beneficiarse con esta, por ahí, en el momento educativo en el que estamos, en el momento de participación social, sea bueno explicar en algún momento con la familia, miren, está pasando esto, pensamos que si se complica
no sería beneficioso llegar a la intubación o a medidas de soporte vital inadecuadas o desproporcionadas para el caso, porque no habría un beneficio real. Y sería la prolongación de una agonía y agregar sufrimiento a una situación que ya per se lo presenta. Esta construcción de la información que vamos haciendo como agentes de salud es necesaria para que la sociedad vaya incorporando y vaya sumándose a este debate y a esta defensa de los derechos de los pacientes. La pregunta casi final tiene que ver un poco con si han tenido ya experiencias, a pesar de que todavía no está reglamentada la ley, con gente que ya está pidiendo esto. Bien. Como te decía, esto ocurre desde hace tiempo en nuestra actividad diaria desde los cuidados paliativos. También aprovecho y tomo algo que hay en el hospital, las directivas anticipadas, esta posibilidad de dejar anticipadamente la voluntad. En el hospital se está trabajando fuertemente desde hace tiempo con el tema de directivas anticipadas. Incluso hace un año ya hay como un programa donde cada paciente puede acceder, está bien estandarizado. ¿Cómo hay que hacer? Esto, por supuesto, es en la comunicación y en la relación médico-paciente en que se charla y el paciente se informa primero en qué consisten las directivas anticipadas y puede expresar ya su voluntad. ¿Hay experiencia en esto? Bueno, si respondo un poco a tu pregunta, sí. Ok. Estimados, muchas gracias por venir. Han sido, como de costumbre, muy gentiles. Espero que nuestros amigos hayan podido tener una idea clara de lo que significa la ley de muerte digna. Y bueno, con el correr del tiempo seguiremos abordando todos aquellos temas que tienen relación con esto y fundamentalmente para clarificar conceptos. Esa es nuestra misión. Gracias por estar. Muchas gracias, Luis. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Y en ese momento vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con la anestesiología. Los pros, los contras, los miedos, no miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el próximo jueves y gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar